Hola a todos, un gran saludo. Yo soy José Rafael Olivieri. Estamos hablando del tema amarme a mí mismo. Este es el video número 2. Les indiqué en el video anterior que está muy relacionado indudablemente con las otras series de videos, especialmente con la última que terminamos, o la más reciente, que fue la de autoestima, porque autoestima es el arte de amarme a mí mismo. Entonces como quedaba esa pregunta al final en el sentido de, bueno, ok, tengo que amarme. ¿Cómo me amo a mí mismo? Entonces de eso es que se trata esta nueva serie. Y les indiqué que lo que iba a hacer era leer de mi blog, los invito a leerlo, el artículo precisamente cuyo título es Amarme a mí mismo. Y su subtítulo es La clave de aprender a vivir para triunfar. Entonces, bueno, voy a leerles el texto igualito, por detalles de tiempo, detalles de otros factores. Pues cuando ustedes quieran está mi blog y ahí pueden en mi blog revisar este texto. Entonces vamos a comenzar. Interesante decirles que la mayoría de este texto en particular lo vamos a decir que es una extrapolación, que es un análisis, que es una revisión, no solo de todos los documentos psicológicos que tienen que ver con la autoestima y con la parte de psicología que yo trabajo, sino particularmente en mi área espiritual, porque encontré un libro que se llama Ámate a ti mismo, de la señora de Livingstone, que es del año 72. Es un libro pequeñito, pero resume muy bien, creo que son 12 pasos para convertirlo en acciones, para que ese amarme a mí mismo no sea algo abstracto, sino que sea algo real, algo que podemos poner en práctica. Y esa es la idea. Entonces, indudablemente tiene todo el contexto de mi estilo, de mi conocimiento, de mi área de terapéutica, pero también vamos a ver que está muy matizado con la idea de la señora Livingstone, que es la creadora de ese texto, con sus ideas cristianas y por supuesto, recuerden, no se trata de predicarles ni de convertirlos a ustedes, sino que cada quien aproveche la parte que le interesa. Bien, entonces estamos hablando mucho. Vamos a empezar con la lectura. Empiezo con un encabezado que es de la señora Livingstone en la página primera de su libro, que dice: es posible que una gran parte de la dificultad de nuestra vida se deba al hecho de que por no sabernos amar a nosotros mismos, tampoco sabemos amar a nuestro prójimo. Interesante, ¿no? Yo les dije que el fundamento de todo este proceso es precisamente un versículo que está en la Biblia que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una idea fundamental. Yo no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo. Y se los dije como término general, yo no puedo enseñar a otro algo que yo no sé, o yo no puedo darle al otro algo que yo no tengo. Entonces es fundamental que podamos entender que para poder amarnos como esencia no tiene nada que ver, y eso es importante, creo, no sé si lo pongo por ahí, con nada de narcisismo ni yoísmo, nada, yo lo he hablado varias veces. La esencia de amarme es poder compartir ese amor con los otros. Si tuviéramos ese principio, por cierto que me acabo de acordar, hay una cantidad de serie de libros de Buscaglia, es un profesor de Estados Unidos de hace muchos años también, no sé ni siquiera si está vivo, que también tiene toda una serie de amar al otro, amar al prójimo, amarnos los unos a los otros, una serie bien interesante de libros. Si tienen la oportunidad de encontrarlos, también están bienvenidos. Bien, sigamos. Empiezo entonces con mi texto. ¿Cómo es posible que yo me quiera destruir a mí mismo? Esta es una pregunta que con frecuencia me hacen los pacientes en el consultorio cuando les afirmo que se están autoagrediendo con las cosas y situaciones que cada uno hace con su propia vida y en sus relaciones. Es normal que no lo vean y mucho menos que no lo comprendan a la primera, pues dichas conductas destructivas son precisamente parte de nuestro actuar
cotidiano de cada día en nuestra vida. ¿Ok? Las mismas están aprendidas desde mi desarrollo infantil en mi interrelación con mis figuras parentales, ensayadas durante toda mi vida y por supuesto practicadas como verdades irrefutables de mi sistema de creencias emocionales. Creencias que estructuran mi personalidad, al igual que definen quién soy. Ellas dirigen mis pensamientos, emociones y acciones en todas las áreas importantes de mi vida, al punto que he llegado a considerarlas como algo normal en mi sistema emocional, a pesar de invitarme a dicha de autodestrucción. Ok, más o menos, ¿qué quise decir? Bueno, que indudablemente, como todo lo que hemos hablado, mi estructura emocional se basa en todo lo que yo he aprendido desde mi infancia, en mis relaciones con mis figuras parentales, y que indudablemente ese aprendizaje solo tiene un objetivo: ponerlo en práctica en mi vida. Lamentablemente hemos aprendido una cantidad de cosas negativas que nos terminan haciendo actuar una serie de conductas, muchas veces de nivel inconsciente, que no permiten ese amarme, sino todo lo contrario, el autodestruirme. Sigo con el texto. Desde este punto de vista, aunque son verdaderos y actúan en el proceso mental del ser humano, no es fácil de explicar los mecanismos que utilizamos para llegar a nuestra autoagresión. Ciertamente porque aún estamos apenas en la punta del iceberg de todo lo que nos falta por descubrir y conocer de la mente humana. Y por otra parte, aunque conscientemente queremos lo mejor para nosotros mismos y para los que amamos, importante, no es menos cierto que la vida cotidiana está llena de personas que se autoagreden a través de conductas tales como se drogan, beben alcohol, fuman, se atragantan de basura, atacan y destruyen a las personas que aman, entre paréntesis a la pareja, a los hijos, a los padres, situaciones de divorcio, abandono, soledad, culpa, depresión, violencia física y mental, por citar unos pocos ejemplos de esta autodestrucción. Pregunto, ¿no se están destruyendo ellos mismos y a los que tienen a su alrededor? Pregunto, ¿en tu mundo de conflictos emocionales no te estás destruyendo tú mismo y a los que amas? Interesante, ¿no? Porque si haces la reflexión, ¿por qué le pegas a tus hijos? ¿Por qué le gritas? ¿Por qué los insultas? ¿Por qué los maltratas? ¿Por qué los denigras? O a tu pareja, ¿por qué peleas? ¿Por qué divorcias? ¿Por qué te separas? ¿Por qué se insultan? ¿Por qué le tienes odio? ¿Por qué le tienes rabia? Y a tus figuras parentales la misma historia. O sea, todo eso son conductas de autoagresión, porque no es solo el pensamiento que viene. Recuerda que el pensamiento está asociado a estas emociones, las emociones están asociadas con todo nuestro sistema hormonal, y segregamos cortisol, adrenalina y una cantidad de sustancias tóxicas cuando no se utilizan adecuadamente. Todo eso es parte de la autoagresión, sin contar que todas esas actuaciones muchas veces terminan en acciones físicas que nos terminan dañando a nosotros o a otros. ¿Ok? Seguimos entonces aquí. Todo esto y mucho más debido a una razón tan sencilla como lo es el afirmar que la inmensa mayoría de nosotros estamos siguiendo órdenes inconscientes de no amarnos a nosotros mismos, lo cual termina siendo una orden de autoagresión a mí y al otro también. En paréntesis, velo de este punto de vista. Es un blanco y negro sencillo. Si tú no te amas a ti mismo, entonces te estás odiando. Punto. Así de simple. ¿Por qué? Porque si no haces las conductas de amarte, entonces obligatoriamente las otras conductas que están haciendo, pues terminarán agrediéndote en algún momento del tiempo. Tarde o temprano. Por lo general es más temprano que tarde, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ok.
Seguimos con este asunto. Son órdenes aprendidas y aceptadas sin cuestionamiento alguno en mis decisiones de vida durante mi desarrollo infantil. Una aproximación para entender este asunto de las órdenes está en la pregunta de Santiago, aquí viene lo de la referencia bíblica, capítulo 4, versículo 1 al 3. Pregunta Santiago: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que le dará placer. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, esa es la idea de este proceso emocional inconsciente del cual hemos hablado. Les dije también en el video anterior que si no habían leído las series anteriores, no las habían visto, sobre todo la parte de los orígenes y conflictos emocionales, que son la base de todos los videos que yo pueda estar generando, entonces necesitarían, y sería una buena invitación, que ustedes vayan y consulten ese texto, o esos textos, o esos videos, lo que quieran. Recuerden, todo está en el blog y todo lo estoy pasando de alguna u otra manera a estos videos también. Ok, seguimos con este problema del cable. Bien, sigo leyendo. Realmente, como seres humanos que somos, nacemos con una pizarra en blanco, en la cual se deben escribir todas las indicaciones de lo que yo debo pensar, sentir y actuar en mi vida. ¿Qué quiere decir esto de la pizarra en blanco? Creo que ya lo he explicado anteriormente. Eso se basa en una pregunta bien sencilla. Yo les pregunté a ustedes en otros videos, ¿cuánto sabes tú cuando naciste? Y por supuesto la respuesta es absolutamente nada. Nacemos con una pizarra en blanco. ¿Cuál es el problema de esa pizarra? Seguimos leyendo. El problema no es la pizarra, sino quién escribe en ella. Quienes lo hacen son nuestras figuras parentales, porque de ellos es de quienes tenemos que aprender todo en la vida. De ellos aprendo según me etiqueten, ojo importante, mi identidad de género. ¿Soy hombre o mujer? Punto suspensivo. Mi autoestima, si mi valoración es positiva o negativa con respecto a mí mismo. Mis metas, triunfar o fracasar. Mi rol de pareja, si lo voy a hacer para toda la vida o me voy a encontrar con un divorcio o con la soledad. Interesante, ¿no? Mi rol de familia, oigan esto, enseñar a mis hijos el amarse a sí mismo o odiarse a sí mismos, que en contraposición es exactamente lo mismo que yo voy a recibir, porque todo lo que siembro, eso cosecho. Si yo les enseño a odiarse, me van a odiar. Si yo no los amo adecuadamente, no me van a amar adecuadamente. Todo lo que yo le dé a mis hijos se va a devolver en algún momento. Ténganlo por seguro. Sigo. Mi rol social. Amigos para disfrutar o rechazar. Mi rol profesional. Autonomía o dependencia. En esencia, ha sido un proceso de aceptación o rechazo de parte de mis figuras parentales hacia mí. Me han dicho qué tengo que hacer y cuando lo hago, como ellos quieren, importante, me aprueban y me aceptan. Siento que me aman y soy feliz, pero tiene que ser como ellos quieren, no como yo quiero. Importante. Cuando no lo hago como ellos quieren,
no me aprueban y me rechazan. Me siento morir y soy infeliz. Bueno, ese es un primer pedacito de Abreboca en esta parte número 1. Vamos a darlo hasta allí. Espero que sea interesante. Como siempre, gran saludo, muchos abrazos. Lo dejo con mi presentación formal y con las redes sociales. Cuídense. Bien, espero que el tema sea interesante para ustedes porque realmente lo es. Amarse a sí mismo es fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Yo voy a proceder ahora a hacer mi presentación formal. Yo soy José Rafael Olivieri, soy psicólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela en la mención de orientación y asesoramiento psicológico. Integro mi práctica diaria con los conocimientos de las técnicas de la psicoterapia gestal, análisis transaccional, el psicoanálisis, la bioenergética y tengo también estudios en sexología. La idea es complementar todos estos conocimientos también con mi parte espiritual, que es el área cristiana, porque considero que el ser humano debe desarrollarse integralmente y a eso es a lo que los invito. Bien, por lo pronto, un fuerte abrazo de mucho cariño, muchas gracias por su atención y los dejo con mis redes sociales. Hablamos en la próxima. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.